Capítulo 14. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Izuku miró a su alrededor al resto de su clase mientras todos encontraban su equilibrio y aterrizaban a su lado. El acantilado estaba a unos 15 metros de altura, no una caída demasiado grande para los estándares para los que entrenaron. Mineta cargó directamente hacia un arbusto en la distancia con las piernas cruzadas con fuerza, pero frente a él una gran bestia hecha de tierra rugió. Su vejiga, que tenía hasta ese momento, logró reprimirse. Se soltó sin reservas antes de que la bestia pudiera golpearlo. Izuku se lanzó hacia adelante y lo hizo estallar en pedazos con su puño, una reminiscencia del Detroit Smash de Olmiga. Con el viento que se levantó ligeramente, otras bestias comenzaron a aparecer por todo el claro, rodeándolos a todos en un círculo cerrado. Deben estar hechos usando el Kirk de Pixie Bob. Los Wild Pussycats nos dijeron que teníamos uso gratuito de nuestras habilidades, por lo que probablemente esto también sea una prueba. Si continúan así todo el tiempo que nos dirigimos hacia la base de las montañas, rápidamente nos quedaremos sin energía. Izuku ejecutó algunas ideas y teorías rápidas en su cabeza antes de ver a Momo a punto de crear algo. Gaoyorzu, deja de usar tu habilidad. Todos los demás, reúnanse cerca, no se separen. Intenten permanecer lo más cerca posible. Necesitamos concentrar nuestros esfuerzos y conservar energía. El campamento aún está bastante lejos. Necesitamos eliminar estos monstruos de manera eficiente mientras seguimos avanzando. Sus compañeros de clase se miraron el uno al otro y luego a él antes de agruparse. No creas que esto te convierte en el líder de Q, simplemente no tengo un plan mejor todavía, dijo Katsuki. Izuku se rió entre dientes antes de patear a la siguiente bestia a su lado. Está bien, Kacchan, si alguien más tiene un plan, no tengas miedo de hablar. Enfrentaremos lo que surja sobre la marcha, pero el trabajo en equipo es clave para ser héroes. Gaoyorzu, creo que es justo decir que eres la persona más inteligente entre nosotros. Por favor, avíseme si puede pensar en buenas formaciones o quirks compatibles que nos ayuden a avanzar con poco esfuerzo. Momo se iluminó con estrellas en sus ojos mientras la clase asintió y le sonrió. De la práctica que todos compartieron juntos en su casa durante la sesión de estudio, trabajaron bastante bien juntos. Sin embargo, como toda la clase en el ambiente confinado, fue un mosaico en el mejor de los casos. Izuku, Katsuki, Tenbya y Shoto mantuvieron el frente despejado como los pegadores más pesados de la clase. Momo estaba en el centro de todos ellos como un comandante silencioso, observando a sus soldados mientras se le ocurrían diferentes ideas y planes. Observó la forma en que cada persona se movía y cómo aplicaban sus habilidades para luchar contra los enemigos que tenían delante. Cuando habían pasado aproximadamente 15 minutos, asintió con la cabeza pensativa mientras seguían avanzando lenta pero seguramente. Todoroki, con tus habilidades, el frente es un lugar pobre para ti. Ya que estamos en el bosque, usar tu fuego es una mala idea, y también tienes un control menos fino sobre él que tu hielo. Por favor, muévete hacia atrás y cubre nuestro lado expuesto con tu hielo. Eso también debería permitirte tener más libertad y rango, ya que no atraparás a nadie más en tu camino de habilidades, dijo Momo. Shoto asintió rápidamente y tomó su lugar como su retaguardia. Kirishima, ya que están hechos de tierra, las bestias serán bastante pesadas. En lugar de desperdiciar energía atacándolos, cubre nuestro lado izquierdo. Deja que te ataquen mientras están endurecidos, se romperán por su propio peso y atacarán mientras solo necesitas protegerte. Bakugo, como Todoroki, debería limitar su poder de explosión debido al fuego, pero por favor cubra nuestro lado derecho. Él se burló de ella, pero atacó a una bestia antes de moverse a su lugar de todos modos. No me digas qué hacer, maldita bobcilla, dijo Katsuki. Izuku soltó una ligera risita. Podría haber estado trabajando mejor con la clase, y sus palabras fueron mucho menos duras al pronunciarlas, pero seguía siendo Bakugo. Me alegra ver que la estructura se junta. Izuku le sonrió a Momo. Midoriya, tendrás la cepa más grande por ahora, pero con tu versatilidad de quirks, es el lugar más apropiado para estar. Todos los demás tienen muy buenos quirks que podemos usar para apoyar sutilmente desde la espalda para disminuir la carga sobre esos 4 pilares. Lida, usted será el respaldo. Si ve que uno de ellos se cansa o tiene un punto ciego en los ataques, cúbralo rápidamente. Con el plan trazado, la rueda ligeramente chirriante que era su trabajo en equipo estaba ganando tracción lentamente como si hubiera sido engrasada. Itsuka soltó un bufido de decepción. Su clase había estado avanzando a un cómodo trote durante unos 30 minutos, se habían movido a un ritmo fijo ininterrumpido, pero en el segundo en que repentinamente habían sido atacados por bestias terrestres, se habían desmoronado. Cada alumno siguió su propio camino y se mostró poco trabajo en equipo entre cada uno de ellos.
Desde el momento en que fueron atacados, el progreso que hicieron se detuvo. El campamento se estaba acercando, sabía que eso era cierto, pero a un ritmo tremendamente lento. Ella había logrado unir a la clase nuevamente después de que se separaron, pero las bestias eran implacables en su deseo de separarlos. Puño tras puñetazo fue lanzado, pero estaba empezando a sentirse exhausta y le dolían un poco los puños. No era nueva en el castigo de los puñetazos una y otra vez, pero contra una superficie tan áspera como las bestias, se acumulaban pequeñas gotas de sangre. A pesar de todas esas cosas, ella tenía una sonrisa en su rostro y Tsuka sabía que el entrenamiento sería intenso y estaba contenta por ello. Cualquier cosa que Wa pudiera lanzarles solo los haría más fuertes al final, por lo que estaba dispuesta a enfrentar lo que sea que tuvieran. La otra razón por la que estaba felizmente rompiendo a los monstruos, era el breve vistazo que había tenido de Miruko a medida que crecía, y Tsuka se había inspirado mucho en la dura heroína para ella. La razón por la que los estaba ayudando no importaba tanto como la oportunidad de conocer a su ídolo héroe. No puedo esperar para saludarla formalmente y experimentar su entrenamiento. Por los breves destellos que capté de Midoriya, parece ser muy efectivo. Nadie sabe qué hizo para captar su atención, pero el hecho de que Miruko, que odiaba al equipo, se enfrentó a un estudiante del festival deportivo, estaba en todas partes casi todo el tiempo previo a los estudios de trabajo, y después de todo eso se hablaba todo el mundo y Tsuka estaba perdida en sus pensamientos mientras más bestias los rodeaban. Juntos como clase continuaron luchando contra ellos durante otros 30 minutos. Desde que habían aparecido estaban desacelerando mucho y se notaba normalmente alrededor de 30 a 40 de las bestias los rodeaban a la vez, pero se había reducido a 15 constantes. Finalmente, las bestias dejaron de formarse todas juntas, y todas se dejaron caer y recuperaron el aliento. No sabía cuándo volverían a atacar las bestias, pero se aprovechó el breve descanso que les habían dado. Pasaron casi 10 minutos, y habían comenzado a caminar hacia el campamento nuevamente antes de estar rodeados por más monstruos que nunca. Oh, vamos ya. Podemos hacer esto. Carga clase 1, B. Tsuka hizo su llamada de reunión antes de que un borrón repentino se disparara hacia el corazón de la clase. Ella notó que la mancha era verde antes de que saltara hacia arriba desde el borrón. Grandes zarcillos negros casi como tinta salieron disparados y envolvieron a los monstruos en un tirón de fuerza ridícula. Supo que incluso sus duros ataques no podían igualar. Todas las bestias fueron levantadas del suelo y aplastadas unas contra otras en el aire. Izuku Midoriya. Una vez que el polvo se asentó, llamó al chico que reconoció. Él era diferente de lo que recordaba. Antes habían sido iguales en altura, pero ahora era una pulgada más alto que ella. También se dio cuenta de que era mucho más constituido y definido de lo que creía. La hazaña que acaba de realizar lo demostró. Sin embargo, como había perdido el abrigo y la corbata del uniforme, su físico estaba a la vista de la camisa blanca debajo. Después de que Momo le dio la dirección a la clase y la carga del combate se dividió, el progreso se hizo a un ritmo decente. Izuku miró hacia atrás cuando pudo, orgulloso de la clase y del progreso que todos habían logrado. Incluso en el breve tiempo que había pasado desde el examen final, podía decir que ambos habían crecido. Mantuvo One for All en un 10% constante con Full Cowl, y solo lo elevó brevemente al 15 o 20% cuando usó un ataque de presión de aire para distanciar a las bestias. En la hora que habían estado en el bosque, Izuku calculó que habían recorrido una décima parte del camino hacia el campamento. Teniendo en cuenta su situación, el progreso fue bueno, pero no lo lograrían antes de la fecha límite del mediodía que se les había dado. Eso también podría ser parte del entrenamiento. Rumi mencionó durante mi estudio de trabajo que los héroes no siempre tienen descansos. Todo ahora podría ser un desafío para nuestra resistencia y resistencia para seguir avanzando. Si tuviera que adivinar, siempre nos mantendrán al borde del agotamiento y solo darán el tiempo suficiente para recuperarnos un poco. Probablemente no llegaremos al campamento hasta que se acerque la hora de la cena. Izuku terminó su pensamiento y luego lo compartió con el resto de la clase. Como acababan de tener una pequeña pausa en la creación de las bestias, cada uno estaba tomando un pequeño respiro. La discusión sobre la situación se hizo rápida y breve, ya que estuvieron de acuerdo en que sus deducciones tenían sentido. Todos ya estaban al borde del agotamiento, pero sabían que podían seguir adelante. Se acordó que no podían forzar ni apresurar nada, y que lo mejor era continuar como lo habían hecho y mantener una marcha constante hacia el campamento. Cuando no se habían encontrado con ninguna bestia durante casi 10 minutos, Izuku comenzó a preocuparse y trató de extender sus sentidos tanto como pudo. Desde la distancia escuchó un breve grito, sobre lo que no podía decir, pero sus instintos se activaron. Voy a seguir adelante. Hiro, por favor, usa tu oído sensible para dirigir a todos hacia lo que escuché.
dijo Izuku, luego aceleró hacia el pequeño ruido que escuchó. Si había captado el ruido, no tenía ninguna duda de que Hiro lo encontraría a la distancia. Desde el ruido se había cubierto en alrededor de un minuto. Las bestias terrestres gigantes que reconoció estaban esparcidas por todas partes, pero Izuku también podía distinguir claramente la clase 1B por delante. Con su velocidad, se lanzó al medio del grupo y luego saltó Izuku, luego disparó a Black Whip y agarró a las bestias. Su tirón hizo que los zarcillos se pusieran rígidos y con mucho esfuerzo Izuku los rompió entre sí. Izuku Midoriya. Se volvió hacia la voz y se sacudió el polvo de toda la tierra acumulada. Izuku estaba a unos metros de quien lo llamó, y reconoció al representante de la clase de Itsuka Kendo 1B. Se le mostró una sonrisa rápida mientras miraba a todos los demás estudiantes antes de que los monstruos comenzaran a reconstruirse. Izuku sabía bastante sobre las habilidades de otras clases y quirks, ya que le encantaba aprender sobre quirks nuevos y diferentes. Sin embargo, también sabía que no tenían experiencia trabajando juntos. Las dos clases casi siempre habían estado una contra la otra en lugar de estar juntas cuando se encontraron. No tuvo que esperar mucho para que las criaturas terrestres se reformaran y miró a su alrededor a un número considerable de ellas. Su clase se pondría al día rápidamente, pero antes de que lo hicieran necesitaba crear un camino para ellos. Con una mirada rápida a la clase y lo que sabía de sus habilidades, tomó una decisión rápida. Black Whip envolvió a Tetsu e Izuku lo levantó. Te estoy tirando, por favor endurece y despeja el camino. Esperó un momento antes de que el otro chico asintiera y se cruzara de brazos. Una vez que Tetsu activó su quirk, Izuku lo lanzó como un misil y lo arrojó en la dirección de donde había venido cuando rompió el cerco de monstruos. Izuku sabía que su clase llegaría pronto. Antes de que lo hicieran, rápidamente trabajó con Itsuka y el resto de la clase 1B para eliminar todas las criaturas terrestres que los rodeaban. Rápidamente reconstruyeron y reemplazaron a todos los destruidos, pero notó que su número nunca pasó de 50. Se dio cuenta de que era el límite superior que Pixie Bot podía controlar de inmediato y centró sus esfuerzos. Después de que el tercer set había sido destruido y el cuarto estaba haciendo que Hiro fuera golpeado lentamente con un látigo de sus Earhacks, las dos clases tuvieron un breve enfrentamiento antes de que Momo e Itsuka se sonrieran y compartieran una risa por la situación. Se elaboró un plan aproximado y luego se puso en práctica. Izuku aún estaba cubriendo el frente, pero se le unieron Katsuki e Itsuka. Momo había separado a otros grupos de 3 a 5 estudiantes y todos estaban una vez más haciendo un progreso constante hacia el campamento. En poco tiempo se estableció una dinámica, y los monstruos fueron más una distracción que un obstáculo para los héroes en entrenamiento. La conversación fue breve para conservar energía, pero las clases se estaban mezclando y dejando a un lado su rivalidad por el momento. Izuku podía decir que Monoma estaba bastante disgustado por la situación, pero también estaba muy bajo en comparación con lo que era normal para él. Cuando le preguntó a Itsuka sobre eso, ella se rió un poco. Ustedes también fueron recibidos por Wild Pussycat y Miruko, ¿verdad? Izuku sonrió ante la mención del nombre de su maestro y asintió. Desde su lado, Katsuki solo gruñó y atacó a otra bestia. Estaba completamente asombrado de ella, pero Neito habló como de costumbre. Volvió la cabeza hacia un lado ante el ruido ahogado que escuchó y se sorprendió. Katsuki parecía bastante asustado, lo que ella pensó que era imposible, e Izuku tenía un rojo intenso en su rostro antes de estallar en carcajadas. A Rumi probablemente no le gustó eso en absoluto. Itsuka le dio una mirada extraña al uso del nombre de su héroe, pero lo dejó de lado. En cambio, asintió con la cabeza y sonrió levemente. Definitivamente no lo hizo, se dijeron algunas palabras selectas. A pesar de que logró una patada giratoria rudo y por un momento casi pensé que podría matarlo. En lugar de eso, lo dejó con una cicatriz, y él ha estado bastante callado siempre, ya que... Como si las palabras de Itsuka tuvieran perfecto sentido para él, Izuku asintió con la cabeza con una sonrisa afectuosa. Eso suena como Rumi, no era lo mismo, pero también molesté a Rumi. Ella agarró mi cabeza e incluso me dio algunas patadas. Sin embargo, fue agradable verla. Izuku tenía una amplia y profunda sonrisa en su rostro mientras conversaba con Itsuka sobre Rumi. Miruko salió del auto junto con sus compañeros héroes. Lanzó otra pequeña mirada a Pixiebot, molesta por sus acciones. Pixiebot tenía una mirada profunda de concentración en su rostro y una pequeña acumulación de sudor en su frente. Era comprensible, ya que había estado usando su quirk en su máxima capacidad para combatir a las dos clases de estudiantes durante aproximadamente una hora. El campamento en sí era bastante bonito y más grande de lo que Miruko esperaba. Sin embargo, dado que necesitaría albergar y manejar a 40 estudiantes, tenía sentido. Mientras miraba a su alrededor y observaba los sitios que Mandala y la dirigía hacia su habitación en la que se alojaría.
No era nada exagerado, sino más bien pintoresco y terroso como el resto del campamento. Rumi apreció eso ya que se sentía más en casa en ese tipo de ambiente. Aparte de trabajar sola, también era la razón por la que no tenía una oficina grande de Ero. Disfrutaba de tener el espacio suficiente para llamar suyo y tenía lo que necesitaba. El extenso exterior le permitiría mucho espacio para entrenar, y el área de baño de tamaño completo que había visto parecía agradable. Una vez que tuvo la disposición del terreno, salió del edificio y vio a Mandalay pasando a Pixie Bob una botella de agua. El profesional también necesitaba un descanso, ya que Mandalay se hizo cargo ya que los estudiantes estaban dentro de su rango. Las pequeñas comunicaciones no solo entre estudiantes individuales, sino también entre todos ellos causaron una gran confusión. Mandalay le dijo que se dieron cuenta rápidamente, pero aún así causó un pequeño descanso en la concentración. Su don y cómo lo dominó le permitió no solo comunicarse, sino también desviar el tono y la dirección de sus pensamientos. Eso le permitió desviar a los estudiantes en la dirección equivocada e incluso causar algunas pequeñas peleas internas antes de que la ignoraran. Rumi quería tener su propia oportunidad en los héroes, pero sabía que sería mejor guardarla para después de que se hubieran recuperado y estuvieran preparados. La espera para que llegaran los estudiantes fue agonizante ya que los dos héroes continuaron retrasándolos una vez que el sol había comenzado a caer alrededor de 4 o 5 horas después de que los estudiantes habían llegado por primera vez. Ya no les impidieron y permitieron un viaje sin problemas hasta el campamento. En ese tiempo, Miruko se había visto obligada a ayudarles a preparar la comida una vez que llegaban. Ella no era de ninguna manera una experta, pero entre ella y Himari, Rumi había desarrollado suficiente habilidad para preparar comidas abundantes. Aún así, estoy un poco sorprendido de la seriedad. No es que me importe ya que el ritmo rápido es la mejor manera de hacerlo. Pero, ¿por qué tú y Vlad presionan tanto el entrenamiento para sus estudiantes? Preguntó Rumi desde un lado. Captó a ambos maestros Ero en su visión y dirigió su pregunta. Él se encogió de hombros brevemente con indiferencia, pero no le molestó, ya que era un héroe respetable para ella. No me importa de una forma u otra, pero el director dijo que sería mejor presionarlos mucho. Mi clase ya está por delante de la mayoría de sus encuentros con villanos. Midoriya especialmente por ti, pero 4 estudiantes míos actúan como los pilares de la clase. Personalmente, no creo que sean mejores que los otros estudiantes de 1B, pero tienen experiencia en su haber. Con el aumento de la actividad de villanos y la amenaza desconocida de la Liga de Villanos a la vanguardia, todos los estudiantes van a intentar obtener sus licencias provisionales. Ambas clases necesitan un gran impulso para eso, y sabemos que cada clase está presente para la otra. El entrenamiento los enfrentará entre sí. Eso también los obliga a esforzarse más para obtener mejores resultados. Su punto hecho, Aizawa pareció quedarse dormido en su lugar. Una vez que la comida estuvo casi completamente cocida, Miruko notó que Kota salió con ingredientes adicionales en una caja que dejó. Mientras lo hacía, su oreja se movió y captó un ruido en el borde de su rango. Ella alertó a los demás y les hizo saber que los estudiantes estaban casi en el campamento. Pixie Bob se animó con interés cuando se acercó a la línea de árboles y los vio salir. Miruko no diría que parecían derrotados, pero todos los estudiantes de 1A y 1B parecían agotados. Sus ropas estaban todas raspadas y cubiertas de tierra, y algunas también se cubrían el estómago de dolor por las miradas que pudo percibir de ellos. Había dos lados: aquellos que estaban hambrientos y muriéndose de hambre, y aquellos cuyas habilidades los dejaron al borde de vomitar. Oh, eso fue un poco más rápido de lo que esperaba. Bien hecho, jóvenes héroes. Hemos preparado la cena para ustedes con muchos extras, así que disfruten. Dijo Pixie Bob desde su lado. Vio como todos los estudiantes refunfuñaban y se quejaban de que el objetivo original era el mediodía y eran casi las 6 de la tarde. Acabo de decir mediodía porque ese es el tiempo que tardaríamos en llegar aquí. Más refunfuños surgieron de los estudiantes mientras se derrumbaban y recuperaban el aliento. Miró a Izukui, aunque todavía se veía cansado, estaba orgullosa de que se veía mucho mejor que todos los demás. Si él no fuera el mejor, se habría enfadado. Rumi le había dicho durante su entrenamiento que no aceptaría nada más que lo mejor de él ya que lo había tomado bajo su protección. Dicho eso, definitivamente tenía razón sobre ti. Miruko se cruzó de brazos y golpeó su pie con leve agitación mientras Pixie Bob rodeaba a Izuku. Realmente es una pena que te hayan secuestrado. Sin embargo, tú y tú, sin contar a los verdosos aquí, no puedo esperar a ver cómo serán ustedes tres en 3 años.
Su ira se disipó lentamente cuando Izuku se quedó solo y el gato hambriento de hombres comenzó a lanzar besos a otros estudiantes, por lo que Izuku le había dicho, los identificó como Tenya y Ida, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki, además de que Pixie Bob los mencionó como potenciales esposos. Notó que el gato también había visto a los miembros más fuertes de todos los presentes. Ella no lo sabría con certeza hasta que comenzara el entrenamiento de los días siguientes, pero de todos los estudiantes, esos 4 mostraron el mayor potencial y crecimiento. Sin embargo, en su propia opinión humilde, también sentía y sabía que Izuku estaba por encima de los mejores por un margen justo, no tan grande que los demás no pudieran seguirle el ritmo, pero si su crecimiento continuaba al mismo ritmo, la brecha solo aumentaría dejándolo en un mundo propio. Él le lanzó una sonrisa y ella tuvo que toser con un rubor que quería aumentar. Sin embargo, por su conocimiento secreto, Miruko también sabía que eventualmente los superaría a todos sin ninguna forma de acercarse. Su don de fuerza solo pertenecía al héroe más grande del mundo, e Izuku eventualmente lo superaría con el tiempo. Además de eso, con el tiempo también tendría otros 6 quirks igualmente ridículos y fuertes apilados encima de eso. A decir verdad, estaba llena de cicatrices y ansiosa por el futuro por venir. Izuku continuaría creciendo y alcanzando a otros profesionales, e incluso a ella. A tiempo desvió su visión de ella y ella lo notó mirando a Kota. No quiero parecer grosero, pero no pensé que ninguno de ustedes tuviera hijos. ¿Quién es ese niño? También lo noté cuando salimos del autobús, dijo Izuku mientras miraba a Kota. Mandalay respondió que era su sobrino y que estaría con ellos durante toda la estancia. Rumi vio como Izuku volvía la cabeza hacia un lado y se acercaba al chico. Encantado de conocerte, Kota, mi nombre es Izuku Midoriya. Espero que podamos llevarnos bien durante nuestra estancia aquí. Izuku mostró una sonrisa que calentó su corazón, pero su pecho también se contrajo dolorosamente mientras veía al chico levantar el puño hacia atrás con un jab directo. Dejó volar su puño, el golpe del misil apuntó directamente a la ingle de Izuku. Él disparó su propia mano y atrapó el puño, pero ella pudo ver sudor en su cabeza. No tengo la intención de pasar ningún tiempo con aspirantes a héroes perdedores como tú. El chico gritó y se marchó rápidamente. Mandalay lo llamó, pero él se negó a responder. Miruko pudo ver un fuego silencioso ardiendo en los ojos de Izuku ante esas palabras y supo que intentaría involucrarse. Sin embargo, cuando la comida dejó escapar un aroma agradable, el hambre regresó rápidamente. Todos los estudiantes se alinearon con tazones y rápidamente escarbaron en la comida como bestias hambrientas. Se sentó cerca del final de los bancos hechos con Pixie Bob's Kirk y observó a todos los estudiantes, incluso la forma en que comían y conversaban con comentarios tontos sobre cómo se cocinaba la comida le permitirían conocerlos mejor. Cada uno le mostró su propia promesa, pero ella sabía en su corazón que solo tendría un estudiante verdadero. Más bien Izuku era más como su aprendiz. Rumi se había asegurado de que pareciera que estaba abierta y que también se podía hablar, pero todos los estudiantes la evitaban. Se soltó una pequeña burla de decepción antes de que volviera la cabeza hacia un lado. No le sorprendió que estuvieran demasiado asombrados o asustados de ella, como todos los demás se habían acercado a ella. Su cabeza se volvió hacia atrás cuando el tintineo de un cuenco junto a ella llegó a sus oídos y los demás se callaron. Deberías comer también, Rumi. Normalmente, siempre cuidas a los demás antes que a ti primero, y Mari me dijo eso. Incluso agregué zanahorias adicionales solo para compensar mi comentario anterior. La sonrisa que Izuku le mostró fue cegadora. Mientras ella sonreía a su vez y le quitaba el cuenco, se dio cuenta de que los otros estudiantes estaban callados y observándolos, pero Izuku no le prestó atención mientras se sentaba junto a ella y charlaba animadamente. El volumen y la conversación volvieron lentamente, y lo captó todo con sus agudos oídos. A pesar de las conversaciones y las miradas que les lanzaron, Izuku continuó hablando de todas las cosas que había querido compartir con ella desde su entrenamiento. Rumi se encontró escuchando y preocupándose menos por lo que los demás decían mientras se concentraba en Izuku, y una cálida sonrisa estaba presente en plena floración en su rostro. Ella entró en la conversación con facilidad, e incluso se rió con alegría cuando Izuku relató su pelea con Olmiga con todo detalle. El orgullo fue evidente cuando habló de su derrota con tanta gracia, y comentó sobre su deseo de tener otra pelea seria con su maestro. Cuando mencionó que también quería tener más palos con ella, un ligero rubor subió por su cuello en recuerdo de cómo terminó el último. Aún así, ella le había dicho que lo contrataría cuando quisiera. Un calor agradable envolvió todo su cuerpo, y Rumi se encontró perdida en lo profundo de las piscinas verde esmeralda de Izuku, que él llamaba ojos. Su comida estaba casi vacía cuando Rumi escuchó un pequeño movimiento de pies
y miró quien se le acercaba. Vio un par de ojos verde azulado acompañados de una cabellera naranja. Frente a ella y mirando con una sensación de asombro en sus ojos, estaba la presidenta de la clase de 1B, Itsuka Kendo. Rumi miró a la joven con interés, mientras se retorcía ligeramente bajo su mirada. Se volvió hacia Izuku interesada en continuar su conversación antes de que Itsuka hiciera un pequeño ruido a su lado. Ah, señorita Miruko. No quiero molestarla, pero realmente solo quiero agradecerle. Realmente me inspiró hacia el tipo de héroe que quería ser cuando entré a la escuela secundaria. Rumi arqueó una ceja con sorpresa. Ella no había mostrado exactamente el mismo coraje que Izuku, pero Itsuka se había acercado y le había hablado. Sin embargo, lo que también notó fue que la clase 1A miraba a Itsuka preocupada. Aprecio eso. Disfrutaré enseñándote, tienes buenas agallas. Sin embargo, la lección 1 es realmente simple. Miruko extendió la mano y agarró a Itsuka con un agarre mortal por su cabeza y la levantó mientras se sentaba. Tiró de Itsuka frente a la clase y la abrazó mientras la niña tomaba la mano de Rumi agarrándola. Lección 1 para todos ustedes, no me llamen señorita. Es Miruko o la maestra. Y la lección 2 será lo más importante que estoy dispuesto a impartir. Dejó caer a Itsuka con una sonrisa mientras la chica caía sobre su trasero. Miruko luego señaló a Izuku antes de mover su dedo hacia Neito. La diferencia entre la experiencia se puede compensar fácilmente, pero eso no es todo lo que se necesita para ser un buen héroe. Lo que necesitas aprender está más ejemplificado entre estos dos aquí. Uno es un mal perdedor, el otro es un doloroso perdedor. Rumi dio una amplia sonrisa mientras miraba a los futuros héroes. Aprende la diferencia y puede que haya esperanza para tus carreras todavía. Descubre por qué son tan diferentes, pero te diré esto. Izuku es el doloroso perdedor y él es el correcto. Espero que todos encuentren buenas respuestas para mí. La sonrisa que sostuvo envió muchos escalofríos por las espaldas de los jóvenes héroes.